Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde estaremos dando otro ejemplo de la estimación de probabilidades utilizando la distribución normal, pero también estaremos hablando acerca del cálculo del valor esperado, y eso lo vamos a hacer en el transcurso de la solución de este problema. Y para ello entonces pues vamos a utilizar este problema de base que dice que un fabricante de baterías recargables de níquel cadmio realizó un estudio sobre el número de recargas que soportan 375 de sus baterías. Esto lo hicieron observando que mantuvieran la carga durante 4 horas de uso continuo, y determinaron que pues sigue una distribución normal de 723. Esto quiere decir que tenemos una media de 700 y una desviación típica o estándar de 23. Si n es el número de cargas soportadas por las baterías, estime. La probabilidad de que n, o sea el número de cargas, sea de menor de 654, el número esperado de baterías que aceptan o que soportan este número de cargas o menos, la probabilidad de que el número de cargas que soportan las baterías esté entre 677 y 746, y el número o valor esperado de las baterías que soportan este rango de cargas. Entonces empecemos por identificar nuestros datos. Aquí tendríamos entonces la media, que sería de 700, y la desviación típica, que es de 23. Esto quiere decir entonces que en promedio las baterías estas que fueron probadas, estas 375 baterías, en promedio soportaron 700 cargas. Es decir, soportaron 700 cargas y luego de haberse cargado pues retuvieron la carga por 4 horas de uso continuo, con una desviación de 23, ¿verdad? Es decir, 700 más menos 23. Eso sería entonces prácticamente el intervalo, ¿verdad? Digamos del 68% más o menos de estas 375. Una cosa que tenemos que notar acá es de que pues ellos tomaron una muestra de 375 baterías. Entonces quiere decir que pues esta cantidad de observaciones no es la población completa, sino que es solamente una muestra de toda su producción de baterías. Por lo tanto, esta media y esta desviación típica son muestrales, no son poblacionales. Si tuviéramos que digamos simbolizarlas, sería entonces x barra la media, y acá la desviación típica sería S, ya que estos dos parámetros son muestrales. Mientras que en el caso anterior, si se recuerdan, teníamos datos o parámetros poblacionales, por eso se representaban con la letra mu y la desviación típica con la letra sigma. Entonces pues eso es importante reconocerlo para que pues a la hora del análisis podamos tomarlo en cuenta. Bueno, vamos entonces a preparar un poquito el campo para que podamos empezar a analizar el problema. En primer lugar vamos a recordar un poquito de pues una curva normal pues se divide en la media, y luego tenemos que poner divisiones a 1, 2 y 3 desviaciones típicas. Esto para poder utilizar pues estos porcentajes que nos sirven de ayuda por el momento, ¿verdad? Mientras utilizamos la tabla y podemos tipificar datos, pues estos valores nos van a servir de ayuda para poder calcular nuestras probabilidades, ¿verdad? Entonces, en primer lugar vamos a determinar la posición de la media, de una desviación típica o estándar de lado y lado, de 2 y de 3 desviaciones típicas o estándar. Para ello vamos entonces a listar acá el número de desviaciones que vamos a restar o a sumar.
Vamos a hacerlo de menor al mayor. Entonces, para acá, nosotros tendríamos un valor que va a ser igual, si se recuerdan, a la media. Y como esta media siempre la vamos a tomar de base para todos los cálculos, vamos a seleccionar F4 para que quede inmovilizada. Y a ella le vamos a sumar, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar este número. Este número se va a ir cambiando conforme vayamos copiando la fórmula hacia abajo. Y luego a esto le vamos a multiplicar la desviación típica. Y como todos los cálculos van a ser con esta misma desviación típica, esta casilla también la vamos a inmovilizar. Cerramos el paréntesis y ahora ya podemos entonces seleccionar Enter. Entonces tenemos ahí 631, que sería nuestro valor más pequeño, digamos, de nuestra gráfica. Ya podemos copiar los demás datos y podemos darnos cuenta que acá donde está el 0, es decir, donde está nuestra media, es 700, entonces nos quedó exactamente el valor correcto, ¿no? Bueno, pues entonces ahora podríamos decir que esta posición que está acá, es decir, a menos 3 desviaciones típicas, sería 631. Esta posición a menos 2 desviaciones sería de 654. Esta de 677. Esta de 700. A más una desviación típica tendríamos 723. A más 2 desviaciones 746 y 769 a 3 desviaciones típicas. Entonces tenemos ya estos valores. Para hacer la gráfica de la campana de Gauss vamos a necesitar calcular las probabilidades puntuales de cada uno de estos datos, de 631, 634, en fin, todos estos datos que están acá. Y eso lo podemos hacer con la fórmula de aquí en Excel, que se llama distribución normal n. Esta la podemos conseguir o la podemos encontrar en la categoría estadísticas. Nos vamos a distribución normal n, por acá está, aquí dice distribución normal n, y entonces la seleccionamos y pues poco a poco vamos a ir entendiendo esta fórmula, que la vamos a utilizar más adelante para calcular ya más probabilidades, pero antes digamos, para entenderla bien debemos de entender cómo se maneja la tabla y cómo se tipifican datos, etcétera. Pero por el momento pues vamos a introducir los datos que nos pide acá. No es tan difícil utilizarla porque son datos puntuales, pero cuando son datos acumulados sí debemos saber cómo la podemos utilizar para saber qué área es la que vamos nosotros a calcular. Bueno, como son datos puntuales, entonces acá nos pide el valor de x, que es, digamos, el valor al cual nosotros queremos calcularle la probabilidad. En este caso sería este 631. Conforme vayamos copiando la fórmula hacia abajo, vamos a querer calcular para cada uno de los valores. Entonces este dato va a quedar así libre. La media pues va a ser este 700, pero este dato va a ser el mismo para todos los valores de abajo. Entonces vamos a seleccionar F4 para inmovilizarlo de una vez, y la desviación estándar también, la desviación típica o estándar, que sería 23, en este caso también va a ser un valor fijo. Entonces vamos a seleccionar también F4. Por último, aquí donde dice acumulado es donde vamos a colocar verdadero si queremos una, digamos, un área, una probabilidad acumulada. Es decir, si nosotros queremos calcular un área bajo la curva, tendríamos que poner aquí verdadero. Pero nosotros queremos la probabilidad puntual de este dato, entonces vamos a colocar la palabra falso, y entonces pues seleccionamos aceptar y ya está. Ahí tenemos entonces la probabilidad de 631. Para explicar qué significa este valor,
En este caso no lo vamos a usar, es un valor muy pequeño. Digamos, si nosotros quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que una batería digamos soporte exactamente 631 cargas, entonces sería esta la probabilidad, una probabilidad muy pequeña. De hecho, en los problemas de la curva normal casi nunca se utilizan valores puntuales. Casi siempre se piden probabilidades o se desea digamos calcular probabilidades de intervalos, ¿verdad? Como este que es abierto hacia la izquierda, o como este intervalo que es un intervalo cerrado. Entonces vamos a copiar esta fórmula hacia abajo para encontrar los valores puntuales de probabilidad. ¿Para qué nos van a servir estos valores? Precisamente para que le den forma a nuestra curva, ya que en este caso no tenemos nosotros los datos, no tenemos las frecuencias absolutas, y entonces no podemos hacer un diagrama, diagrama de frecuencias o de barras o un histograma, porque no tenemos los datos, solamente nos dan la media y la desviación típica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle forma a nuestra gráfica? La única manera pues es precisamente calcular estas probabilidades, y de esa manera lo vamos a lograr. Vamos a necesitar entonces dos capas de estas, porque vamos a usar un tipo de gráfica compuesto. Es un tipo de gráfica que va uno encima del otro, entonces vamos a copiar estos mismos valores acá a la par. Entonces acá vamos a seleccionar copiar, y aquí si solo pegamos, entonces nos va a modificar la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a darle un pegado especial en este, ¿verdad? Es decir, vamos a seleccionar que solamente copie los valores, ¿verdad? Entonces vamos a escoger este que tiene estos numeritos aquí abajo, y entonces nos va a dejar exactamente los mismos valores. Bueno, son dos columnas idénticas. Lo que vamos a hacer prácticamente es hacer un diagrama de barras y encima colocarle la curva suavizada. Entonces van a ser como dos gráficas con los mismos datos, pero de tipo diferente. Vamos a ver entonces cómo hacer la gráfica en este momento. Acá seleccionamos estas dos series de datos, y luego entonces podemos seleccionar insertar, luego gráficas. Acá seleccionamos todos los tipos, y abajo, hasta abajo, está este tipo de gráfica que se llama combinado. Acá podemos nosotros combinar entonces dos series, podemos combinar dos series de datos, y cada serie puede tener un tipo diferente de gráfica. Podemos darnos cuenta ahí que el que nos propone, digamos ya por default, es para la serie 1. Esta es la serie 1 y esta es la serie 2, siempre de izquierda a derecha. Serie 1, serie 2, si fueran 3 series o 4 series las que fuéramos a graficar, 1, 2, 3, 4, siempre de izquierda a derecha. Entonces los valores azules serían los de la columna esta de la izquierda, la que está acá con los puntitos así que se mueven, y esta otra sería la línea anaranjada que se ve ahí. Son dos tipos de gráficos. Está graficando prácticamente los mismos datos en dos formas distintas. Vamos a escoger este otro tipo para poder seleccionar, para poder personalizar, digamos, los tipos de gráficos que queremos. Entonces acá nos dice qué queremos en la serie 1 y qué gráfico queremos en la serie 2. Una cosa importante, tal vez un dato importante, es que en la serie 1 no podemos utilizar una curva suavizada, ya que no nos permite cambiar acá los datos de el eje de las abscisas, que nosotros lo vamos a colocar después. Si se dan cuenta, acá tenemos solo 1, 2, 3, 4, 5, no tenemos estos valores.
Entonces digamos acá en la serie 1 no podemos colocar una gráfica de líneas suavizadas. Entonces lo que vamos a hacer es de que la serie 1 la vamos a dejar así como barras, y en la serie 2 sí vamos a colocar entonces una gráfica suavizada como esta. Y entonces lo que va a pasar es de que nos va a suavizar la línea y nos va a quedar así como una curva normal. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Ahí está. Vamos a tener entonces nuestra gráfica, nuestra curva normal, y digamos que cada barra va a simbolizar cada línea de separación, es decir, cada gráfica, esta de en medio, esta barra de en medio va a ser la media, esta va a ser a menos 1 una desviación estándar, menos 2, menos 3 desviaciones estándar, a 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Pero nos hace falta cambiar estos datos de abajo, ya que están 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estos no los podemos nosotros graficar juntos con estos. Debemos cambiarlos, digamos ahorita que hicimos la gráfica ya los podemos cambiar. Entonces para ello vamos a colocarnos acá encima de la gráfica y seleccionando el botón derecho vamos a seleccionar donde dice seleccionar datos. Y entonces recordémonos acá, bueno, aquí estarían los valores del eje horizontal y acá tenemos el control de los valores del eje vertical, es decir, en este cuadro, en este que está acá a la izquierda, a la derecha, donde dice 1, 2, 3, 4, son estos valores, y acá tenemos nuestras dos series que están graficadas en el eje vertical. ¿Sí? Entonces acá están las dos, digamos, los dos ejes. Entonces vamos a editar el eje de las abscisas, el eje horizontal, y vamos entonces a seleccionar acá los valores que queremos, que serían estos. Seleccionamos aceptar y vemos que ahora ya se cambiaron todos los valores, ya son los valores correctos. En ese momento ya podemos nosotros utilizar la gráfica para por lo menos hacer nuestro análisis. Podemos borrar esto que está acá, incluso podemos borrar esto que está acá, que no nos va a servir, ¿verdad? O lo podemos dejar, no importa. Yo lo voy a borrar para que quede un poquito más limpia la gráfica. Y el título, pues es importante que lo coloquemos. En este caso pues sería número de cargas, ¿no? Lo que nosotros estamos graficando, número de recargas, ¿verdad? Recargas de las baterías. Bueno, pues entonces ya tenemos acá nuestro gráfico. Pueden ver ahí que ya está pues bien formado. Quiero decirles de que existen muchas formas de poder hacer gráficos de estos, pero en algunos casos no se pueden cambiar estos datos, en otros pues queda así muy cuadrado. Entonces digamos casi que la mejor forma que yo digamos encontré hasta ahorita para poder hacer esto es de esta que les estoy diciendo. Entonces de todos modos, pues si alguien sabe alguna mejor forma, pues no lo comparte, porque yo creo que es importante, pero vamos a hacerlo. Yo creo que esto es bastante funcional. Aquí tenemos entonces la media, que es de 700. Tenemos entonces acá el valor a una desviación típica, que sería 723, que ya serían estos valores: 723, 746, 769. Aquí tenemos tres desviaciones típicas. Acá seguiría un poquito más la gráfica, pero pues hasta acá es donde nos interesa, hasta tres desviaciones típicas a la derecha y a la izquierda. Entonces pues ya ahí tenemos nuestra gráfica y podemos empezar ya a contestar pues nuestros incisos, ¿no? Las preguntas que nos piden. Entonces en primer lugar vamos a contestar esta pregunta. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que n sea menor a 654.
Bueno, pues en este caso nos están diciendo cuál es la probabilidad de que una batería soporte menos de 654 recargas, es decir, de aquí para la izquierda. Es decir, nos están pidiendo esta área que está aquí, ¿verdad? Entonces, si nos piden esta área, ¿verdad?, de aquí hasta el final de la gráfica, pues ¿cómo podemos encontrarlo? Nosotros sabemos en primer lugar que aquí estamos a una distancia de 2 desviaciones típicas hacia la izquierda. Y sabemos que a 2 desviaciones típicas, a 2 desviaciones típicas de lado y lado, nosotros tenemos un total de 95.44%. Es decir, desde aquí, desde 654 hasta este otro valor que es 748, tendríamos entonces un 95.44%. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces aquí tenemos 95.44%. De aquí, de la media para la izquierda, tenemos un 50%. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar esta área? Sabemos que de la media para 654 tendríamos la mitad de 95.44. Entonces, en primer lugar, vamos a dividir este valor de 95.44, que sería digamos el área de 700 hasta 654, toda esta área. Vamos a ver entonces la división. Sería entonces de 95.44 dividido 2 y nos queda 47.72. Esta sería el porcentaje de área de 700 a 654, que sería lógicamente la mitad que de 654 hasta 746, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos esta parte y tenemos que toda la mitad, pues lógicamente tiene el 50%. Entonces al 50% le vamos a restar esta parte de aquí para que nos quede precisamente este pedacito de aquí, ¿no?, que queda ya en el extremo izquierdo. Entonces vamos a decir 50 menos 47.72 y esto pues me va a quedar 2.28. Entonces podemos decir que nuestra probabilidad de que una batería pueda recargarse por un máximo de 654 veces, es decir, que sea lo más que soporte, es decir, que el número de recargas sea menos que es del 2.28%. ¿Sí? Podríamos también analizarlo de esta manera. Si escogiéramos una de las 375 baterías que fueron observadas, ¿cuál sería la probabilidad de que ésta acepte recargas de menos de 654 veces, es decir, menos de 654 recargas? Pues sería de 2.8%. ¿Sí? Entonces eso sería prácticamente ya nuestro inciso A. Ahora vamos a nuestro inciso B, y para esto pues nos piden a nosotros precisamente el valor esperado o el número esperado de la probabilidad de que n sea menor a 645. Pues lo que nos están pidiendo prácticamente es de las 375 baterías, ¿cuántas se esperarían que puedan recargarse menos de 654 veces? Que soporten menos de 654 recargas de estas 375. Entonces para ello nosotros habíamos definido ya, de hecho en la parte teórica, digamos, está la fórmula
para calcular el valor esperado o el número esperado, que sería prácticamente NA. NA es igual entonces a la probabilidad de A, es decir, la probabilidad del suceso que estamos estudiando, y a eso le vamos a multiplicar, vamos a poner acá así, el número total de observaciones, ¿verdad? O sea, NU. Entonces, solo que este N es así. Bueno, ahí estamos. Esta sería la fórmula. NA entonces es el, digamos, número de elementos que cumplen esta condición, y eso va a ser igual a la probabilidad de que esto suceda por el número de observaciones, es decir, en este caso los 375, que para nuestra muestra sería nuestro conjunto universo, ¿verdad? Para nuestra muestra. Esto no quiere decir que NU es nuestra población, ¿verdad? Esto es el, digamos, el universo para el estudio que se está realizando. Entonces serían pues las, digamos, las observaciones que se hicieron, 375. Entonces para ello vamos a hacer una multiplicación bien sencilla. Solo multiplicamos la probabilidad de A, que es 2.28, y lo multiplicamos por NU, que serían las 375 observaciones que se realizaron. Entonces vamos a multiplicar 2.28, que es la probabilidad de A, y esto por 375 observaciones que se realizaron. Entonces tendríamos 855, pero acá tenemos que colocar esto como un decimal, entonces sería 0.0228, ¿verdad? Entonces serían 8.55. Sí, realmente qué bueno que me equivoqué acá, porque este valor de la probabilidad de A realmente hay que colocarla siempre como un decimal cuando nosotros multiplicamos por el número de observaciones. No lo podemos escribir así como porcentaje como lo había escrito. Entonces sería ya como un decimal, sería 0.0228 por 375, y eso da 8.55, que sería prácticamente 9 baterías, ¿no? Entonces nosotros podríamos esperar que de las 375 muestras, 9 soportaran menos de 654 recargas. Y con eso entonces tenemos ya respondido nuestro inciso B. Ahora vamos a nuestro inciso C. Acá nos piden encontrar la probabilidad o estimar la probabilidad de que el número de recargas soportado sea entre 677 y 746. Es decir, que esté entre este valor y este valor que está acá. Como hablamos anteriormente, ahorita solo estamos calculando porcentajes que coinciden con estos valores de las desviaciones típicas. Entonces ya que pues todavía no podemos utilizar la tabla, pero pues más adelante ya vamos a utilizar la tabla y vamos a saber. Entonces, en primer lugar vamos a marcar esta parte, que sería prácticamente desde aquí hasta acá, ¿verdad? Esta parte de acá que estoy tratando de ponerle color, de sombrear, pues esta parte sería la que nosotros necesitaríamos encontrar, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá esto de acá, sería prácticamente lo que nosotros queremos buscar. Esta es nuestra área. Nosotros sabemos que de una desviación típica de lado y lado tenemos un 68.26%. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a dividir esta área en dos partes.
este pedacito de aquí, que sería la mitad de 68.26, al que le voy a colocar otro color para que, digamos, podamos distinguirlo. Sería entonces esta parte de acá, ¿sí? Aquí tendríamos nosotros un 34.13%. La parte verde sería la mitad de 68.26, ya que sería pues solo, digamos, de aquí para acá, ¿verdad? Entonces sería la mitad de 68.26, que es 34.13. Y de aquí para acá, es decir, la parte amarilla, sería la mitad de 95.44, ya que si miramos de a 2 desviaciones típicas, tenemos este porcentaje de 95.44, pero nosotros solo queremos de la media para acá, que sería esto de aquí. Entonces esto de acá sería 34.13 y el otro sería la mitad de 95.44, que creo que es 47 algo, pero vamos a ver acá. Vamos a ver, 68.26 dividido 2 es igual a 34.13 y 95.44 dividido 2 sería 47.72. Entonces sumamos estas dos, ¿verdad? Lo que tenemos acá entonces es esta primera cantidad sería lo verde y la segunda cantidad, este 47.72, sería lo amarillo. Como nosotros queremos el área desde aquí hasta acá, tendríamos que sumar las dos áreas. Entonces en total tendríamos pues la suma de estos dos, ¿verdad? Vamos a ver, sería 34.13 más 47.72 y esto sería en total 81.85. Entonces vamos a ver acá la probabilidad entonces de que, solo voy a borrar esta parte y me voy a salir de este modo. Bueno, entonces ahora sí ya puedo copiar esto y entonces para el inciso C necesitábamos entonces esta probabilidad y esto sería de 81.85. Esto sería en porcentaje, ¿verdad? Bueno, pues entonces acá tenemos ya este otro resultado. Vamos a poner bien esto acá. Bueno, ahí estamos. Entonces la probabilidad de que el número de recargas soportadas sea entre 677 y 746 sería de 81.85%. Y por último nos piden de otra manera diferente lo mismo que en el inciso B. Número de baterías que se esperaría soporten entre 677 y 723 recargas. Prácticamente nos están pidiendo el valor esperado de esta probabilidad. Entonces vamos a colocar acá el número esperado de esta probabilidad, que sería esta, y bueno, ahí estamos. Ahora vamos a escribir entonces acá cuánto es. Para ello vamos a utilizar entonces esta fórmula que habíamos colocado acá. Sería la probabilidad de A, que en este caso es esta, ¿no? 677 menor que n menor que 746, que es 81.85. Ya la tenemos acá. Y a eso le vamos a multiplicar el número de observaciones, que serían 375. Bueno, vamos a multiplicar entonces esto por 375 y entonces nos quedaría nuevamente esto hay que escribirlo en decimal, ¿verdad? No en porcentaje.
Entonces sería 0.8185 por 375. Bueno, ahí sí está bien. Sería entonces de 306.94. Como son baterías, ¿verdad? No podemos partir una batería así a la mitad, entonces serían 307, ¿verdad? Entonces en este caso serían 307 baterías. Bueno, pues entonces ahí tendríamos ya todos nuestros datos y todos nuestros problemas ya realizados. Vamos a borrar un poquito esto de acá y vamos a dar un resumen. Entonces podríamos decir que existe una probabilidad del 2.28% que las baterías soporten, que las baterías de esta observación, de estas 375, soporten un número de recargas menor a 654. Se esperaría que de las 375, 9 baterías soporten menos de 654 recargas. También podemos decir que existe un 81.85% de probabilidad que las baterías soporten entre 677 y 746 recargas, y se espera que de las 375 baterías probadas, 307 pues soporten este número de recargas entre 677 y 746. Bueno, si en una planta de producción se realiza este estudio, lógicamente esto se puede, digamos, proyectar a la población, es decir, a las demás baterías. Entonces, por ejemplo, este 81.85 nos serviría tanto para calcular la estimación sobre estas 375 baterías como por la población que nosotros querramos. Por ejemplo, bueno, estimemos entonces, digamos, de 500 baterías, ¿cuántas esperaríamos que soporten este tipo de recargas, esta cantidad de recargas? Entonces pues multiplicamos 81.85 por las 500. Entonces estas probabilidades realmente se pueden proyectar a la población, ya que de otra forma no tendría razón, ¿verdad? Si solo se pudieran utilizar para este número de observaciones, entonces no nos serviría para sacar conclusiones para nuestra planta de producción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en las plantas de producción lo que se hace es de que se saca una muestra, se hace el estudio, se hacen las observaciones y de ellos se empiezan a sacar un montón de probabilidades, y entonces ahí es donde ya decimos nosotros, bueno, el 82 por ejemplo % de nuestras baterías, o el 81.85% de nuestras baterías soportan entre 645 y 746 recargas, ¿verdad? Y si esto es un límite para nosotros, es decir, nosotros no permitimos que una batería salga de la planta si no soporta este número de recargas, podríamos esperar que de cada 375 baterías, 307 sí pasen todas las pruebas. Entonces eso nos sirve también para proyectar gastos por ejemplo, artículos defectuosos y costos, ¿verdad? Por, digamos, el reciclaje de esos productos. Bueno, pues entonces hasta acá llegaríamos con este video tutorial. Les mando un saludo muy cordial a todos, espero que se encuentren muy bien y pues que Dios los bendiga.